Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al canal Universe NC. Como ustedes sabrán, nosotros en este canal tocamos temas sobre misterios e investigaciones. En este momento estamos con el señor Pierre Monteagudo, que está en este momento en España, también es hispano-venezolano, cabe replicar esto, y es editor de sus propios libros. Entonces, esta persona también es autora de sus propios libros. También ha trabajado con el astrofísico Héctor Rafael Rojas, que también es de origen venezolano, nació en el año 1928 y hizo maestría en Francia. La universidad se llama En la Sorbona. Sorbona, es correcto. ¿Cómo está usted? Bien, ¿Cómo, perfectamente yo. cómo va Encantado todo? de poder atender, dirigirme por intermedio de tu buen hacer a las personas que siguen tu canal. Un placer compartir con todos y todas y dispuesto un poco a explicar el trabajo que he realizado en los últimos 10 años para rescatar la biografía de un científico olvidado que fue determinante en el programa para llevar al ser humano a la luna. Espacial, es correcto. Muchas gracias también. Cabe recalcar que estos tiempos se toman teniendo en cuenta también la agenda que tenga la persona y pues ahí uno le dedica un tiempo, digámoslo así, a explicarle a las demás personas. Bueno, el señor Héctor Rojas fue una persona muy importante en el tema de cálculos espaciales y todo esto, ¿no es correcto? Fue persona de confianza en la NASA, en la Agencia Espacial Estadounidense. ¿En qué? Matemático, físico y astrónomo del programa lunar Apolo, con una Okay. participación decisiva en el proyecto que permitió la llegada de seres humanos a la Luna en el año 69. Su, Sí. aporta, su aportación fue tan categórica, tan decisiva, que sin sus estudios, sin los análisis de Héctor Rojas sobre la composición del terreno lunar, sobre la temperatura que hay en la región ecuatorial de la Luna, utilizando su sistema de coordenadas, sin eso, la misión de llevar astronautas a la Luna ni siquiera había podido despegar, porque se requería previamente el trabajo que precisamente realizó el astrofísico Héctor Rojas. Hablamos de un científico olvidado, completamente olvidado por la NASA. Nunca se lo llegó a mencionar en ningún sitio. No se habló de sus contribuciones, los estudios científicos que hizo, recabando las características del terreno lunar, eh, una cantidad de extrapolaciones matemáticas muy complejas, proyecciones, a través de las cuales pues determinó cuál sería la temperatura que se iban a encontrar los astronautas cuando estuvieran caminando sobre el satélite natural de la Tierra. En fin, que digamos que el legado científico y el propio currículum de Héctor Rojas quedaron envueltos en un manto de misterio, secretismo, como consecuencia de una época oscura en la que se desarrolló el proyecto lunar, esa época conocida como la Guerra Fría, un enfrentamiento enconado entre Estados Unidos y Rusia por ser, en aquella época, la Unión Soviética, por ser los primeros en llegar al satélite, fundamentalmente porque habían llegado los políticos al acuerdo con los militares de que podían establecerse allí bases militares permanentes y rampas de lanzamiento de misiles, cuyo objetivo iba a ser la Tierra. Bueno, pues de ese hombre, del hombre que estuvo relacionado y vinculado, Héctor Rojas, con todas esas investigaciones necesarias para que se llevara a cabo esa gesta histórica que yo ahora reafirmo o afirmo y reafirmo que fue conseguida gracias a la aportación de ese científico, de Héctor Rafael Rojas. Pues sobre ese trabajo es el que me ha ocupado gran parte de mi tiempo en los últimos 10 años, y ahora ya soy el biógrafo oficial
de este prominente científico, de este eminente científico, que apenas comienza a ser conocido en el mundo por los méritos de su brillantísimo trabajo al servicio de la NASA. Le iba a hacer una pregunta sobre esto. Es muy curioso porque yo diría que el tema de la llegada del hombre a la luna fue, yo creo que de los pasos más históricos que ha tenido la humanidad en la actualidad. Sí, pero lo curioso de esto es que no lo mencionen a él por ninguna parte. ¿Qué cree usted que Claro. pudo haber pasado ahí? Bueno, ¿Cuál fue hubo la razón? problemas, sí, hubo problemas porque algunos descubrimientos que hizo, en concreto uno al que hago referencia y que se puede ver en la página de inicio del caso Rojas, hay una web oficial donde las personas que están en sintonía, la audiencia de tu programa, puede luego consultar expedienterojas.com. Según entran a la página, verán rápidamente eh, el láser estelar graficado, es decir, imágenes que después de trabajar muy duro durante mucho tiempo pude solicitar que fueran diseñadas y que son el fiel reflejo de lo que fue la creación, el desarrollo de ese tipo de aparato, láser estelar, que son aparatos que emiten energía láser de alta intensidad y que fue digamos, el descubrimiento científico cumbre de Héctor Rojas cuando encontró, pues, a través de ese tipo de aparatos y a través de la lectura o la interpretación de las emisiones de luz de las estrellas, hizo un gran descubrimiento. Y a raíz de eso, el hecho de que quisieran confiscar su descubrimiento, pues generó mucha tensión dentro de NASA y al final hubo hasta juicio, se llegó a juzgado por la agresión sufrida por el científico en la misma sede de la NASA en Houston. Entonces, las tensiones causadas por esta circunstancia, por el hecho de que pretendieran, como así efectivamente sucedió, confiscar el invento y los descubrimientos de Héctor Rojas, llevaron a que fuera relegado. Fuera relegado, además, ni siquiera se podía decir en la NASA de los años 60 que un científico formado en Europa, concretamente en la Sorbona de París y otras entidades académicas de mucho prestigio en Europa, no se podía afirmar que Héctor Rojas, un venezolano nacido en Maracaibo, un hispanoamericano, pues había tenido un papel tan preponderante, tan importante en el desarrollo de las misiones lunares. Eso era algo inconcebible en aquella época y parece que en la actualidad todavía les cuesta y no ha habido ningún reconocimiento, ningún homenaje realmente importante, no hay una mención, no se hace, no hay esa iniciativa en NASA ni de parte del gobierno estadounidense de reconocer el valiosísimo trabajo desarrollado por este hombre. De allí, de esa tremenda injusticia, que yo le dedique cierto tiempo a rescatar ese legado perdido, oculto, olvidado de este astrofísico. Es curioso lo que usted me cuenta porque esto regularmente ya ha sucedido con otras personas, ¿no? En el caso de que son personas no nativas de Estados Unidos, hacen algún trabajo importante con alguna agencia gubernamental y lo que hace esta agencia gubernamental es como escracharlos o borrarlos del mapa, digámoslo así, por cierta forma, con información y se quedan ellos con esos inventos que estas personas hicieron. Miren lo que hicieron con Nikola Tesla, todo lo que fue sus inventos. Sí, las vidas de Tesla y Rojas tienen paralelismos sorprendentes que ya están recogidos en el segundo de los 3 libros biográficos que he escrito
para homenajear la memoria póstuma de Héctor Rojas y rescatar su legado. De los 3 libros biográficos que he escrito, ya se explica con amplitud en un capítulo en Expediente Rojas la tecnología del cosmos. Sí, ese es el primero, Expediente Rojas, NASA Report 1, 2, 3. Digamos que allí está plasmado lo que se sabía del trabajo de Héctor Rojas en la NASA en el año 2016, luego de varios años de investigaciones. Posteriormente, en el 2019, ya publicó el segundo libro, Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, y allí le explico al lector, al público, a la audiencia, que hay unos paralelismos increíbles, sorprendentes entre la vida de Héctor Rojas y la vida de Nikola Tesla. Y que en esencia ambos eran científicos humanistas que crearon una serie de aparatos, que diseñaron muchas cosas, que hicieron descubrimientos muy importantes para la humanidad y que todo en el caso de ambos científicos terminó siendo confiscado. Digamos que se atribuyeron otros la recomendación, o sea, el prestigio de haber hecho esos descubrimientos, otras empresas que se apropiaron de esa actividad profesional, de esos desarrollos científicos, gente que se lucró muchísimo con todo eso, y al final los verdaderos creadores, 2 genios unidos por un rayo como Tesla y Rojas, pues prácticamente pasaron por una etapa de casi total anonimato, desconocimiento, ocultamiento de sus historias, hasta que luego han emergido ya en fechas más recientes. Es muy curioso porque con lo de Tesla, cuando él fallece, para aquellos que no sepan la historia de Tesla, él fallece en un hotel, ¿no? Inmediatamente él fallece, entra el FBI, confisca todos sus inventos, todos sus datos que él tenía en ese momento. Para cuando el FBI confisca todo este tipo de documentación que tenía Nikola Tesla, de hecho, él habla de que él tenía ya un platillo volador diseñado. Sí, se le llamaba AB1, creo que es. Y eso era tecnología de plasma. Esa tecnología nosotros ni siquiera la hemos tocado todavía, apenas vamos en la postcombustión. Pero ahí es donde nosotros vamos. Las grandes, no sé, la élite o las grandes empresas gubernamentales de los Estados Unidos siempre como que han tenido ese tipo de tendencias a querer apropiarse de proyectos y de ilustraciones de otras personas que no sean nativamente americanas. Es más, con Stanley Meyer creo que también pasó exactamente lo mismo, que del motor de agua y todo esto, y les embargaron todos los proyectos. Estoy viendo que detrás de usted hay unas imágenes donde están unos rayos solares y todo eso, ¿cierto? Eso es como la manipulación técnicamente, diríamos nosotros, de la luz. Bueno, esas son las imágenes que corresponden al experimento llamado láser estelar, que es precisamente el aparato que diseñó, creó, incluso algunas piezas las fabricó en el propio laboratorio, en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de NASA en Houston, Manned Spacecraft Center, en aquella época, comienzos de los 70 y años 60. Ese es el aparato que diseñó, ensambló y puso en marcha el astrofísico Héctor Rojas, con la asistencia de 5 científicos el grupo de colaboradores que tenía allí en un pequeño laboratorio en la NASA en ¿Y Houston. cuál es el propósito de este invento? Bueno, allí se iba a reproducir a través de ese aparato, de ese, digámosle, generador de emisiones láser de alta intensidad, se iba a reproducir con fines benéficos para la humanidad lo que es la luz primigenia de ciertas estrellas que el científico observaba y analizaba, y a través del análisis de esa luz primigenia original, la luz prístina de las estrellas que estaba estudiando, pretendía reproducir esa emisión de radiación en el laboratorio para obtener
el desarrollo de cantidades importantes de materias primas orgánicas e inorgánicas en función de las necesidades de la humanidad. Es decir, se podría, en un momento dado, se podría, dependiendo el tipo de estrella, la luminosidad del tipo de estrella que lograse reproducir en el laboratorio, se podrían sintetizar una serie de materias primas, metales, incluso materias primas alimenticias, orgánicas. Bueno, algo que ahora se está haciendo en secreto en algunos laboratorios del mundo y para provecho económico de unos pocos. Bueno, el creador del prototipo de láser de alta intensidad, que ahora por otro lado está siendo utilizado en los campos de batalla del mundo, el creador del prototipo de ese láser estelar, cuya idea humanista era que significara el beneficio para todos y el progreso social para todos los pueblos del mundo. Repito, el creador de ese láser estelar, del prototipo, del original, fue el astrofísico Héctor Rojo. Wow, qué importante lo que estaba haciendo él. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta de todo eso. Esto me llama mucho la atención porque cuando una civilización realmente empieza a dar pasos agigantados, la manipulación energética siempre va a ser de los primeros pasos que va a tener que dar la civilización como tal para aprender a andar en un futuro, digámoslo así, ecosostenible con el medio ambiente del planeta y con el medio ambiente del universo. Y esto es curioso porque si nosotros estamos hablando de manipulación de energía, porque eso es de la luz y todo esto, o sea que también podríamos estar hablando de combustibles infinitos, técnicamente a base de energía. Yo creo que después de ahí se podría derivar ese tipo de cosas, porque usted nos está diciendo también sobre el tema de la comida, alimentación. De hecho, esto me hizo acordar a una parte muy importante que han planteado unos científicos sobre las famosas esferas de Dyson, como tratar de aprovechar la energía de las estrellas. Yo creo que usted está muy familiarizado con estos temas, ¿cierto? Sí, sí, de hecho soy divulgador científico, he intervenido en calidad de divulgador científico en cientos de entrevistas, en varios programas para los que colaboro habitualmente, otros de forma esporádica. Y sí, ciertamente es un tema que me apasiona y decir que la civilización humana en la categoría de niveles de aprovechamiento de energía, pues ocupa el último peldaño, el nivel 0. Estamos un poco por encima de la civilización que utiliza el fuego como fuente de energía. Es decir, todavía con la combustión de combustibles fósiles, que es un gran negocio, por eso no salimos de allí del todo, cuesta tanto avanzar hacia sistemas de producción de energía que sean pues renovables, energías ecológicas, energías verdes. Avanzar hacia eso cuesta muchísimo. El desarrollo de fuentes de energía que no contaminen, que no sean tan costosas para el consumidor, pues eso cuesta mucho avanzar, que el mundo, que la humanidad avance hacia eso que por otro lado es necesario porque si no vamos a destruir completamente el planeta Tierra. Y cuesta mucho porque el negocio del fósil, de la combustión, de los hidrocarburos, el negocio de la compraventa, distribución y producción y todo lo relacionado con el carbón, con el petróleo y con el gas natural, que son hidrocarburos altamente contaminantes, pues ese es un negocio muy lucrativo. Hay gente que gana muchos miles de millones de dólares y que pese a que saben que están arruinando el planeta, que estamos logrando arruinar, destruir el planeta, los ecosistemas, hemos llegado hasta provocar el inicio de una sexta gran extinción de especies en la Tierra, que amenaza con llevarse por delante al 50% de las especies en la Tierra debido a los efectos galopantes, a los efectos nocivos perjudiciales de la constante combustión durante los últimos 200 años de hidrocarburos. Bueno, pues esa gente que sabe lo que está ocurriendo no está dispuesta a renunciar a esos millones adicionales que se pueden ganar con la venta
la compraventa y distribución de hidrocarburos, de petróleo, gas y carbón. Y como no están dispuestos a renunciar, pues la humanidad está encallada, no avanza, está como atorada, secuestrada en un punto en el que las posibilidades de autodestrucción son muy, muy grandes, lamentablemente, y lamento tener que decirlo. Sí, es cierto. De hecho, hace unos días escuché a algunos científicos, no sé si esto sea real o no, yo creo que usted también lo escuchó, algunos científicos hicieron unas protestas en el banco, creo que fue el banco JP Morgan, que decían que antes de que se desatara un cambio extremo climático nos quedaban aproximadamente poco más de 3 años en el planeta Tierra. El mal Entonces, está hecho, John, amigos del programa, el mal ya está hecho. Llevamos 200 años de esta era industrial en la que se utiliza como mecanismo para la provisión de energía, fundamentalmente se utiliza la combustión de materias primas de origen fósil, como las mencionadas, y el mal ya está hecho. En consecuencia, solo nos queda la opción de irnos adaptando a los cambios que ya se están produciendo y que se van a intensificar en los próximos meses y años, no en cuestión de décadas. Los cambios profundos en la climatología del mundo ya se están viendo, el fenómeno se está retroalimentando, se está haciendo más grande y los cambios profundos se verán en los próximos años sin ninguna duda, y ya solo nos queda de momento adaptarnos y tratar como especie de ir introduciendo las modificaciones en los hábitos de consumo que permitan superar esta época aciaga, esta época realmente catastrófica que nos está llevando pues por un camino eh, rumbo al precipicio, y decir que las anomalías térmicas que se están produciendo, los desfases en las temperaturas que se han visto en los últimos días en la Antártida y en Groenlandia, en el Polo Norte y en el Polo Sur, esos desfases que ya se estaban viendo en Siberia y en otros puntos de la Tierra, indican que el problema es mucho mayor y más grave de lo que han advertido hasta ahora los científicos que están en la vanguardia del conocimiento sobre el cambio climático. Es decir, el problema es mucho más grave. La distorsión, el aumento de la temperatura media del planeta, estamos en el riesgo que hasta ahora, en las últimas décadas, desde que se tiene registro, hablamos de un aumento medio de 1 grado en la temperatura del planeta. Lo previsible para los próximos años, para las próximas décadas, es llegar a un aumento medio de la temperatura en el planeta de más de 3 grados. Y eso significa causar una distorsión climatológica y meteorológica, significa eventos adversos meteorológicos cada vez más potentes y más frecuentes, significa la completa destrucción de todas las infraestructuras o de una gran parte de las infraestructuras que tenemos en las costas de todo el planeta. Estamos ante un riesgo real de que ocurra una secuencia de eventos meteorológicos catastróficos y es una situación muy tenaz. La verdad, la forma de describirlo es que la humanidad se enfrenta a uno de sus mayores retos, si no el mayor, de cara a la supervivencia en un ambiente hostil, no solo en zonas remotas, recónditas, sino en la propia superficie del planeta donde hemos desarrollado la vida en los últimos 7 millones de años que llevamos de evolución. Bueno, pues le iba a comentar, complemento a esto. Estaba pensando yo ahora, contemporáneo con lo que estamos hablando de los rayos y todo esto, se supone que hay 3 tipos de civilizaciones, ¿no? Nosotros apenas iríamos hacia la 1, pero nosotros apenas estamos en el 0.005 de tipo civilización 1. O sea, nosotros no estamos ni empezando, digámoslo de cierta forma. Y esto me hace pensar, han habido muchos casos en el cual han habido abducciones
a ciertas personas, y de ciertas naves salen un haz de luz que es como un atractor digámoslo así de cierta forma, como un ascensor, y este tipo de luz se puede palparla y es un tipo de luz física. Si de pronto me estoy haciendo entender sobre esto, me refiero yo a este tipo de civilizaciones, ya saben cómo manipular la luz para que sea un rayo de atracción gravitacional hacia determinado punto. Entonces, yo creo que lo que creó el astrofísico fue algo impresionante, fue algo que realmente yo hasta el momento no conocía ese tipo de proyectos, pero es más, yo creo que mucha gente aquí en el canal no sabe que este tipo de proyectos existían. Entonces, la verdad me parece a mí muy curioso este caso. Yo trato de relacionarlo y sí da que tenga consecuencias, no consecuencias, sino cosas anónimas y relativamente cercanas con lo que trabajaba Nikola Tesla. Sí, porque realmente ese es el futuro de una civilización, trabajar con la energía y con la luz y con todo esto. Bueno, pues la intuición que tienes, John, es muy válida. No había hecho referencia a recordar ahora a los amigos y amigas que pueden ir a la página expedienterojas.com y encontrar estos diseños que estamos viendo en pantalla a mis espaldas, que son pues el aparato, el láser estelar, el generador de emisión láser de alta intensidad que creó Héctor Rojas en 1970, es decir, hace más de 50 años. Ahora imaginemos por un momento cómo ha avanzado el desarrollo de este tipo de sistemas, que ahora son sistemas de armas, claro, cómo ha avanzado y hasta qué punto han sido utilizados para el beneficio único y exclusivo de ciertas élites en las superpotencias mundiales. Bueno, la información que estamos exponiendo en este momento y que muchos podrán tener la tendencia a pensar que es increíble, es información de conocimiento científico desarrollado hace más de 50 años. Y precisamente el hallazgo más importante en la carrera profesional de Héctor Rojas fue reproducir en el laboratorio esa radiación a la cual estás haciendo mención ahora, que sin esperarlo ni buscarlo, resulta que activaron el aparato, hizo la primera emisión láser, y cuando ese rayo, esa radiación basada en el estudio de las radiaciones primigenias generadas por las estrellas que el científico estudiaba, cuando ese rayo impactó sobre un objeto, en este caso en su laboratorio había un gran florero, el rayo, la radiación emanada del aparato del láser estelar impactó sobre ese gran florero, y todo el tiempo que esa radiación estuvo incidiendo sobre el objeto, quedó suprimido el peso, y el objeto, como consecuencia de la supresión del peso, estuvo flotando tanto tiempo como la radiación incidió sobre el objeto. De manera que lo he dicho en otras oportunidades y lo reitero ahora, aunque fue sin buscarlo, realmente fue un efecto inesperado. Considero que lo justo es decir que Héctor R. Rojas fue el descubridor del efecto contrario al de la gravedad, y lo considero el padre de la antigravedad, con todo lo que eso significa. Decir que ese experimento fue reproducido con ese tipo de radiación que utilizando ese aparato le permitía suprimir la pesantez de los objetos. El experimento fue realizado muchas veces con objetos de diferentes materiales, de distintos tamaños, y en todos los casos el resultado fue el mismo. La radiación emanada, estudiada por el científico, por Héctor Rojas, tenía la capacidad de anular la pesantez, el peso de los objetos,
y por lo tanto, durante el tiempo que esa radiación incidía, golpeaba sobre los objetos, estos flotaban en el aire. Entonces, para mí es frustrante que a día de hoy, en 2022, todavía los científicos civiles del mundo no sepan que en su día hubo un astrofísico que demostró experimentalmente que había la capacidad de suprimir el peso de los objetos y hacer que floten. Y esto no se ha explicado en el mundo civil, y no se ha explicado porque lo que se pretendió desde el primer momento fue darle una utilidad militar a ese invento, a ese descubrimiento. Y el problema que lleva al anonimato de Héctor Rojas, a que se le desconozca, que se le haya marginado de la historia, el problema que lleva ahí es que se enfrentó él solo se enfrentó a Tío Sam para decirle que no quería un uso militar de su descubrimiento y que su descubrimiento, su invento y sus aparatos eran para procurar el progreso social de todos los pueblos del mundo, y sobre todo pensaba mayormente en los países subdesarrollados o los menos desarrollados, que pudieran alcanzar un umbral mínimo de bienestar a través del uso de esta tecnología incipiente que él descubrió, repito, mientras trabajaba a comienzos de la década de 1970 en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston. En aquella época se llamaba ese centro Magnet Spacecraft Center, y desde 1973, para los interesados, se le conoce con el nombre de Centro Espacial Johnson de Vuelos Espaciales. Cabe recalcar aquí, que pena lo interrumpo, para todos aquellos que creen en lo oficial, deben de tener en cuenta que tras bambalinas de esto, también hay una carrera espacial no oficial, ¿sí? Que se trabaja técnicamente con todas esas tecnologías exóticas, digámoslo de cierta forma, que todo el mundo no lo ve, ¿sí? Hay un camino A y un camino B. El camino A es el que todo el mundo ve, esos lanzamientos de cohetes espaciales, de misiones tripuladas a la Luna, de una ISS, Estación Internacional en el Espacio, que está, creo que son a 400 o 500 kilómetros sobre la Tierra, y cosas así. Eso es lo que todo el mundo ve. Pero detrás de esto hay tecnologías que realmente el ser humano no tiene ni idea de que existen. Realmente los militares, con todo este tipo de cosas, de secuestrar estos inventos, de secuestrar toda esta información que, por ejemplo, como el astrofísico Héctor Rojas crearon, esta tecnología está siendo utilizada, pero en el lado oscuro, digámoslo de cierta forma, que la gente no se da cuenta, ¿sí? Y esto mínimo a la humanidad de la actualidad tiene que llevarle aproximadamente 100 o 150 años en avances tecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento el Deep State del planeta Tierra está utilizando naves antigravitatorias para desplazarse. Ya no están utilizando naves con combustión. Y yo sé que esto ya empieza a sonar a fantasía, pero el ser humano, ese es el camino del ser humano en un futuro. Y eso fue lo que descubrió el señor astrofísico Héctor Rojas. Y esto no solo implica eso. ¿Qué implica esto? Esto implica tantas cosas como, por ejemplo, ¿qué tal, digamos, que si nosotros creamos una nave y utilizamos los rayos que creó el señor Héctor Rojas, nosotros con esto podríamos hacer ondas gravitacionales para cargas? O sea que podríamos crear, dependiendo del tamaño del rayo, podríamos cargar cosas que superen las 100, 200 o 300 toneladas. En estos momentos no hay grúas en el planeta Tierra que alce esa cantidad de peso. No la hay. Y si estas cosas funcionan es con combustible, no funcionan con otra cosa. Entonces, ahí vamos la implicación del combustible fósiles hasta donde llega. Entonces, ¿qué pasa si nosotros podemos crear una nave mucho más grande en la cual podamos crear o cargar containers y todo ese tipo de cosas, nivel, digámoslo, transatlántico, transoceánico? Los barcos ya no se necesitarían, y los barcos que consumen combustible. Entonces sería menos facturación para todas estas personas por todos los lados. Y estas personas, créanme que no van a dejar ese negocio tan multimillonario que tienen por nuevas tecnologías. Lo que esta gente está haciendo es trabajar con esas tecnologías tras bambalinas, digámoslo así, tras la cortina del teatro,
y están explorando, a mi conciencia, en estos momentos están explorando la Luna. Yo creo que ya tienen bases allá, ya tienen hogares allá, supongo yo. Y quién sabe si en estos momentos no están en Marte ya también explorando cosas, tras bambalinas, todo esto que de pronto la humanidad como tal no lo sepa. Porque si nosotros empezamos a hablar, mire por dónde empezamos hablando, solo sobre el rayo. Y este tema implica tantas cosas a un futuro en el cual no puede distorsionar absolutamente toda la cadena de combustible que se está utilizando ahora, con solo un invento. Imagínese la cantidad de inventos que han tenido personas en el planeta Tierra. Entonces, esto no solo implica una cosa y la dejamos ahí, no. Mire lo que usted decía, por ejemplo, implicar a países subdesarrollados a que tuvieran un estándar de vida, digámoslo de cierta forma, igualitario para todos. ¿Usted se imagina dónde este tipo de tecnologías se pusieron en prueba hoy en día? Esto acabaría con el mercado de las hidroeléctricas, los combustibles, cientos Claro, de cosas. el sueño de Tesla de proveer energía para iluminar los hogares del mundo sin que el beneficiario tuviese que pagarla. Bueno, pues eso para las empresas que se dedicaban a la comercialización de la energía, de la electricidad, pues eso era como una herejía, significaba perder miles de millones. En consecuencia actuaron contra él y probablemente hasta lo suprimieron en un momento dado y encontraron la manera de neutralizar a Tesla y su sueño de energía para toda la sociedad sin que tuviera un coste, sobre todo tan alto como tiene, pues. Yo estaba por hacerle una pregunta a usted. Usted en toda Mm. esta investigación que ha hecho estos últimos 10 años, ¿de pronto no ha tenido como momentos en cuales usted se sienta observado, que le hayan intervenido sus correos o alguna cosa? Bueno, sí, hay circunstancias en las que he podido comprobar, verificar que me estaban siguiendo, seguimientos a pie, otro seguimiento en mi perfil profesional, en LinkedIn. Eh, digamos, para explicarlo rápidamente y sin darle demasiada importancia, he descubierto que me seguían en 4 o 5 oportunidades. Y entonces he tomado pues las medidas básicas de evasión que podía tomar en cada momento. Y bueno, afortunadamente los individuos que en cada circunstancia me estaban siguiendo, al verse descubiertos, algunos al verse descubiertos desistieron del seguimiento y simplemente pues no hubo nunca se ha expresado este seguimiento de forma agresiva hasta el punto de arremeter físicamente contra mí, lo cual es una posibilidad porque aquí hablamos contra intereses muy importantes que afectan a personas y entidades que en un momento dado se pueden sentir ofendidas eh, por la naturaleza de las informaciones que suministro en muchas entrevistas a las que tengo acceso. Bueno, pues es un poco el riesgo, el hecho de ser escritor de investigación y de revelar ultrasecretos y de estar a la vanguardia de la revelación de estos ultrasecretos que las superpotencias mundiales preferirían que se mantuvieran pues así en esa condición de ocultamiento y de secretismo, pues el hecho de realizar esa actividad supone ciertos riesgos que conozco, que me han sido advertidos por amigos, conocidos y allegados. Conozco el nivel de esos riesgos, lo acepto, considero que no debería haber ninguna acción en mi contra, no soy un verdadero problema, no soy un subversivo, no, es decir, no tengo vinculaciones ni financiación de ninguna organización en el mundo, no pertenezco a ninguna organización, no favorezco o no promociono los intereses de nadie, simplemente soy un escritor de investigación, soy el escritor de la trilogía biográfica que rescata el legado científico de Héctor Rojas y lo soy porque además tengo la condición de biógrafo oficial del astrofísico y en este sentido pienso que
Lo correcto, lo justo, lo necesario sería respetar esa condición que tengo y además sería conveniente, justo y necesario que en definitiva el órgano, la organización, la entidad, la Agencia Espacial Estadounidense NASA, para la cual Héctor Rojas hizo un trabajo brillantísimo que garantizó la seguridad de los astronautas estadounidenses cuando caminaron sobre la Luna, pues la NASA debería tomar la iniciativa, ser autorizada por el gobierno estadounidense y tomar la iniciativa de recordar el impresionante legado y aportación de Héctor Rojas, rendirle el homenaje que se merece por el trabajo brillantísimo que hizo y dejarse de tanto misterio, tanto ocultamiento, porque a fin de cuentas ya todo está saliendo a la luz por el trabajo que vengo realizando. Sí, yo considero que la NASA oculta muchas cosas. Lo que pasa es que, viéndolo desde otro punto de vista, el hecho de que de pronto la NASA reconociera lo que ha hecho el astrofísico Héctor Rojas implicaría también dar a reconocer qué tipo de programas hizo el señor Héctor Rojas. Y de ahí iría otro efecto dominó cayendo sobre otro. Y a última, sabiendo de que todo ese tipo de proyectos, pues los capturó la NASA, tendríamos nosotros que decir qué otro tipo de proyectos tiene la NASA secuestrados. Y ahí es donde yo creo que esta gente prefiere como guardar porque se les puede caer el teatro, digámoslo de cierta Claro, forma. antes han mencionado, John, el tema de la propulsión de naves en función de la radiación capaz de generar antigravedad. Pues, una aplicación obvia del trabajo de Héctor Rojas en el campo relacionado con el programa espacial secreto de los estadounidenses, una aplicación obvia del descubrimiento de Héctor Rojas es en el desarrollo de sistemas de antigravedad para la propulsión de naves espaciales. Bueno, a día de hoy, aunque no pueda aportar las pruebas, aunque no haya encontrado el material probatorio sobre ese desarrollo antigravitatorio, pues lo cierto es que después de 50 años desde que se diseñó y creó el prototipo y que experimentalmente Héctor Rojas demostró la capacidad de esas emisiones láseres de anular la pesantez de los objetos, pues sinceramente, sabiendo que el invento y el descubrimiento fue confiscado por el órgano militar, pues lo más normal es que después de algunos años hayan logrado desarrollar los sistemas de propulsión por antigravedad de naves espaciales, que en este caso estaría destinado a un uso exclusivo de los fines militares. Y por eso, claro, desconocemos absolutamente todo sobre el tema, porque siempre viene envuelto de un halo de misterio, secretismo, ocultamiento, y eso es porque la opinión pública, evitar el ojo, evitar, digamos, que la opinión pública participe de informaciones relacionadas con esto, porque pretenden primero y más que nada utilizarlo en el ámbito militar, aeroespacial, y en las misiones que desarrollan en el espacio. Recordemos la reciente creación de la Fuerza Espacial. Pretenden utilizarlo en eso, obtener algún interés y beneficio económico para sus élites, para un sector de su sociedad, y no tienen ningún interés, ninguna intención de compartirlo con otros pueblos del mundo que se podrían perfectamente beneficiar de estas tecnologías. Bueno, señor Pierre, ya llevamos casi una hora hablando sobre este tema que la verdad está muy interesante. Estos temas a mí siempre me han gustado porque de hecho yo también en cierta forma soy inventor y he estado trabajando sobre estos temas de nuevos combustibles, nuevos métodos de transporte, nuevas tecnologías. Y curiosamente en el pasado también como que me han hackeado, me han intervenido los correos, ciertas cuentas y todo esto. Eh, Esas son cosas que yo creo que van a pasar en el día a día de las personas que trabajan en esto. Se van a sentir perseguidos en cierta forma. Esperemos que todas esas cosas no pasen a mayores, ¿no? Pero John, todo el que hace algo diferente, que se sale de lo común, que es trabajar, cobrar y pagar, todo aquel que haga algo diferente, que se salga de esa línea,
va a ser siempre observado, seguido, investigado, porque puede representar en un momento dado una amenaza a los intereses de las élites. Pues Es como cierto. como consecuencia, en un momento dado podemos estar, todos aquellos que hacemos algo fuera de lo normal, podemos estar o algo especial, o que tenemos una aportación un poco diferente, o que abrimos las conciencias de las personas que nos escuchan, que le aportamos información inédita, que sacamos a la luz cosas que están envueltas en ese manto de misterio. Podemos ser, somos susceptibles de ser en un momento dado investigados, sin ninguna duda. Sí, sí, es cierto. Señor Pierre, me encantaría que de pronto en un futuro podríamos hacer otra entrevista y podríamos tocar de este tema, otros temas más a profundidad y en algún determinado momento que tengamos un poco más de tiempo. No sé si usted estaría dispuesto en un futuro a agendarnos y seguir Sí, compartiendo esta información, porque realmente es información muy interesante. Esta es información que yo, esto sí o sí va a ser el futuro para la humanidad. En algún momento todo va a tener que trascender y la humanidad va a tener que mirar para otro lado, porque nosotros todo el tiempo no podemos estar consumiendo del mismo planeta, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que tengamos que decir, o consumimos del mismo planeta o tenemos que movernos a otro, porque no va a haber, digámoslo así, de cierta forma, pues nosotros explotar nuestra casa, nuestra propia casa, y en determinado momento autodestruirnos, porque eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿sí? Entonces yo digo que el ser humano en algún determinado momento va a tener que mirar a las estrellas, sea ahora, sean 100 años, sean 200 o sean 1000. Y eso sí es que no nos hemos extinguido antes con todo lo que está pasando en el planeta. Señor Pierre, muchas gracias a usted por el tiempo que nos ha regalado. Muchas gracias por el tema que nos tocó, porque realmente yo este tema no lo conocía. Para mí es primera vez que escucho hablar del señor Héctor Rojas, del astrofísico. mm, Y una persona que haya trabajado en un tema y en un proyecto tan importante como lo fue en la NASA, que no tenga un reconocimiento como este, es algo preocupante, de lo cual uno podría hablar más rato y seguir profundizando en este tema. Nos gustaría que de pronto en sí, algún momento... Sí, por esa es la favor. gran injusticia, esa es la gran injusticia cometida y el motivo por el cual le he dedicado tanto tiempo a reconocer esa trayectoria profesional, a rescatar ese legado científico, a recordar a ese humanista. Y esa es la gran injusticia, a ese silencio histórico estoy respondiendo con mi trabajo. Sí, sí, es verdad. Yo creo que esto le ha pasado a muchas personas, ¿no? Le ha pasado también a Nikola Tesla. No lo reconocieron en determinado momento, pero cuando ya partió de este mundo, las personas empezaron a dar cuenta del trabajo y de los proyectos que él dejó atrás. Y yo creo que eso es importante. Nosotros tenemos que rescatar todo este tipo de información que las personas, en cierta forma, quedan como olvidadas por la sociedad. Señor Pierre, muchas gracias. Espero que nos estemos viendo en un futuro, si usted lo permite, y también el Padre Creador lo permite. Y pues encantado de volverlo a tener otra vez acá en el canal, porque la información que usted maneja es realmente una información muy interesante. No sé si Con usted mucho quiere despedir. gusto, John. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que siguen tu canal. Un abrazo fraternal, salud y éxito para todos. Y hasta una próxima oportunidad.